En el olvidado pueblo de Hollowvale, escondido en un valle cubierto por árboles antiguos y retorcidos, el aire siempre llevaba un frío, incluso en verano. Los lugareños hablaban en susurros sobre la vieja mansión en la colina, con sus ventanas oscuras y sus paredes cubiertas de hiedra que parecía retorcerse bajo la luz de la luna. Nadie había vivido allí durante décadas, no desde que la última familia, Greystone, desapareció sin dejar rastro. Sin embargo, cada noche, luces tenues parpadeaban en el ático de la mansión, y susurros bajaban por la colina, deslizándose por las calles como una niebla venenosa. Clara, una periodista curiosa con una pasión por desentrañar misterios, llegó a Hollowvale una tormentosa noche de octubre. Había oído los rumores, la mansión estaba maldita, sus pasillos habitados por algo más antiguo que las propias piedras. Decidida a descubrir la verdad, se registró en la única posada del pueblo, donde la posadera, una mujer demacrada con manos temblorosas, le advirtió que se mantuviera alejada. Las sombras de ese lugar escuchan, dijo, con la voz apenas audible. Clara desestimó la advertencia como superstición, su escepticismo superando la inquietud que le subía por la espalda. Esa noche, armada con una linterna, un cuaderno y una grabadora, Clara subió por el sendero embarrado hacia la mansión. Las puertas de hierro chirriaron como si protestaran, y el aire se volvía más pesado con cada paso. La puerta principal, deformada y astillada, se abrió con un solo empujón, revelando un vestíbulo cavernoso cubierto de polvo y telarañas. El haz de su linterna bailaba sobre retratos agrietados de la familia Greystone, cuyos ojos pintados parecían seguir cada uno de sus movimientos. A medida que avanzaba, los susurros comenzaron, al principio suaves, como una brisa que mueve las hojas. Se transformaron en voces distintas, superpuestas, ininteligibles, pero innegablemente vivas. La grabadora de Clara zumbaba, capturando la espeluznante cacofonía. «Hola», llamó, pero su voz fue devorada por la oscuridad. Los susurros cesaron de repente, reemplazados por un silencio asfixiante. Entonces, un aliento frío rozó su nuca y su linterna parpadeó. Tropezando, entró en el comedor, donde una larga mesa permanecía intacta, con las sillas dispuestas como si esperaran invitados. En el centro, una sola vela ardía, su llama inmóvil, a pesar de la corriente. Clara no la había encendido. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba, y su grabadora ahora captaba un cántico grave y gutural. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse, no proyectadas por la vela, sino deslizándose, formando figuras que no eran humanas. Se alargaban hacia ella, con bordes afilados como garras. Aterrada, Clara corrió escaleras arriba. Los susurros, ahora un rugido ensordecedor en sus oídos. En el ático, encontró un círculo de espejos, cada uno reflejando no su rostro, sino versiones retorcidas y huecas de sí misma, ojos negros, bocas estiradas en gritos silenciosos. Las sombras brotaron de los espejos, fusionándose en una masa informe que palpitaba con malicia. «No debiste haber venido», siseó, su voz un coro de 1000 almas atormentadas. Clara intentó huir, pero las sombras la envolvieron, frías e implacables. Su grabadora cayó, aún grabando, capturando sus gritos, mientras la oscuridad la consumía. A la mañana siguiente, los lugareños notaron que las luces de la mansión se habían apagado. Nadie se atrevió a investigar. Años después, un nuevo periodista encontró la grabadora de Clara en la mansión abandonada, medio enterrada en el polvo. Al reproducirla,
Escucharon sus últimos momentos, sus gritos, los susurros, y luego, escalofriantemente, la voz de Clara uniéndose al cántico, como si se hubiera convertido en una con las sombras. Jolobel guarda silencio sobre la mansión ahora, pero en las noches, sin luna, los susurros aún bajan por la colina, llamando al próximo alma curiosa. 5 años después de la desaparición de Clara, Holovell se había convertido en un pueblo al borde del colapso. Las calles estaban desiertas, las casas abandonadas, y un silencio opresivo reemplazaba el canto de los pájaros. La mansión en la colina, ahora una silueta negra contra el cielo perpetuamente gris, emitía un zumbido constante, como un latido que resonaba en los huesos de quienes aún se atrevían a vivir en el pueblo. Los susurros ya no eran sutiles, eran un rugido que invadía los sueños, prometiendo horrores inimaginables a quienes ignoraran su llamada. Y aún así, la mansión atraía a los imprudentes. Lucas, un historiador obsesionado con lo oculto, llegó a Holovell atraído por la grabadora de Clara, encontrada en un mercado negro en línea. Los sonidos grabados, gritos, cánticos y la voz de Clara transformada en algo inhumano, lo habían consumido durante meses. No era solo curiosidad, era una compulsión, como si la grabadora misma lo hubiera elegido, equipado con una cámara térmica, un detector de ondas electromagnéticas, un crucifijo de plata y un cuaderno lleno de rituales de protección. Lucas subió a la colina en una noche sin luna, donde las estrellas parecían apagadas como si temieran mirar hacia abajo. Forzó la puerta de la mansión, que se abrió con un gemido gutural, como si la casa respirara. El aire dentro era espeso, cargado de un hedor a podredumbre y algo más, algo vivo y hambriento. La cámara térmica mostró manchas frías que se retorcían en las esquinas, formando rostros deformes que desaparecían al ser observadas. Lucas encendió la grabadora de Clara, y los susurros respondieron al instante. No desde el dispositivo, sino desde las paredes, el suelo, el techo. ¿Te hemos esperado? Siseaban las voces entrelazadas con un crujido que recordaba a huesos rompiéndose. En el comedor, la vela solitaria ardía, pero ahora estaba rodeada de marcas en el suelo, símbolos retorcidos que parecían sangrar una sustancia negra y viscosa. Lucas sintió un pinchazo en la nuca, y al tocarse, encontró sangre, aunque no había herida visible. Las sombras en las paredes ya no eran meras siluetas. Tenían ojos, cientos de ellos, parpadeando y observándolo con una inteligencia maligna. Su detector de ondas electromagnéticas emitió un pitido agudo antes de apagarse, y la cámara térmica mostró una figura detrás de él, alta, encorvada, con extremidades que se alargaban más allá de lo humano. Corrió al ático, donde los espejos de Clara esperaban, ahora destrozados, pero aún reflectantes. En cada fragmento vio no solo a Clara, sino a docenas de rostros desconocidos, todos con ojos vacíos y bocas abiertas en un grito eterno. La voz de Clara emergió, pero no desde los espejos, sino desde dentro de su propia mente. No puedes escapar, nos perteneces. Las sombras se alzaron como un maremoto, no solo envolviéndolo, sino perforando su piel, su carne, su alma. Sentía sus pensamientos siendo arrancados, reemplazados por un cántico que no podía detener. Desesperado, Lucas intentó un ritual de destierro, trazando símbolos en el suelo con sal y sangre de su propia palma cortada. Pero la sal se volvió negra, y los símbolos se retorcieron, convirtiéndose en los mismos que rodeaban la vela. Las sombras rieron, un sonido que le desgarró los tímpanos, y la temperatura cayó hasta que su aliento
se congeló en el aire. La figura encorvada apareció frente a él, no reflejada en los espejos, sino real, con un rostro que era un vacío infinito, salpicado de dientes que brillaban como cuchillas. No eres un invitado, susurró, su voz un coro de agonía. Eres el sacrificio. Lucas gritó, pero su voz se ahogó cuando las sombras lo levantaron, desgarrando su cuerpo en pedazos invisibles, mientras su mente permanecía consciente. La grabadora, caída en el suelo, capturó todo, sus alaridos, el crujido de sus huesos, y luego su voz, ahora parte del cántico, suplicando a otros que vinieran. La mansión absorbió su esencia, y las luces del ático brillaron con una intensidad cegadora. Semanas después, un excursionista encontró la grabadora cerca del pueblo, ahora desierto. Al reproducirla, escuchó el cántico, pero también algo nuevo, un latido, lento y deliberado, como si la mansión misma hubiera cobrado vida. Cuando levantó la vista, la colina estaba vacía. La mansión ya no estaba allí. Pero esa noche, en su propia casa, los susurros comenzaron, y las sombras en sus paredes tenían ojos. Meses después de que la mansión desapareciera de la colina de Hollowvale, el excursionista que encontró la grabadora de Lucas regresó a su ciudad lejana, convencido de que había escapado de una pesadilla. Pero las sombras no se detienen en fronteras. Al principio eran solo ecos, un susurro en el viento, una sombra que se movía en el rabillo del ojo. Él lo atribuía al estrés, al trauma de escuchar esos gritos en la grabadora. Sin embargo, una noche, mientras dormía, sintió un peso en el pecho, como si alguien invisible se sentara sobre él. Al abrir los ojos, vio su propio reflejo en el espejo del techo, pero no era él. Sus ojos estaban vacíos y su boca se curvaba en una sonrisa que no controlaba. El excursionista, cuyo nombre era Marco, destruyó la grabadora esa misma noche, aplastándola con un martillo, hasta que solo quedaron fragmentos. Pero el daño ya estaba hecho. Los susurros no provenían del dispositivo, ahora vivían dentro de él. Durante el día oía voces en su mente, no solo las de Clara y de Lucas, sino las de cientos miles, un coro de almas devoradas que le contaban sus últimos momentos en detalles grotescos. Piel que se deshacía como cera derretida, huesos que se astillaban desde dentro, mentes que se fragmentaban en un infinito de dolor. Intentó ignorarlo, pero las sombras comenzaron a manifestarse físicamente. Sus venas se oscurecían bajo la piel, como raíces negras, extendiéndose, y por las noches sentía como algo se movía dentro de su cuerpo, reorganizando sus órganos con un crujido húmedo. Marco buscó ayuda, médicos, sacerdotes, incluso un psíquico, pero cada uno que tocaba terminaba infectado. El doctor que lo examinó encontró anomalías en sus radiografías, sombras que no pertenecían a un cuerpo humano. Y esa misma noche se despertó con sus propias manos clavadas en su abdomen, guiadas por una fuerza invisible. El sacerdote recitó exorcismos, pero las palabras se torcían en su boca, convirtiéndose en el cántico de las sombras, hasta que su lengua se hinchó y se volvió negra, ahogándolo en su propia saliva. El psíquico vio demasiado en una visión. Las sombras no eran espíritus, sino una entidad primordial, un vacío vivo que había estado dormido bajo Hollowvale durante Yanis, despertado por la curiosidad humana. Ahora, libre, se propagaba como un virus, no a través del aire, sino de los recuerdos y los miedos. Pronto, la ciudad de Marco se convirtió en un eco de Hollowvale.
La gente desaparecía en sus hogares, dejando solo manchas oscuras en las paredes que palpitaban como corazones. Los espejos se volvían portales. Al mirarlos, uno veía no su reflejo, sino versiones alternativas de sí mismo, muriendo de formas cada vez más horrendas, ahogados en oscuridad, devorados por insectos invisibles, o peor, fusionados con otros cuerpos en masas retorcidas de carne y sombra. Marco, ahora un cascarón, vagaba por las calles vacías, su cuerpo deformado, extremidades que se elongaban como tentáculos, ojos que multiplicaban en su rostro, cada uno parpadeando con independencia, observando mundos que no deberían existir. Pero el giro más espeluznante vino cuando Marco se dio cuenta de la verdad. Las sombras no mataban, transformaban. Él no estaba muerto, estaba evolucionando. En un momento de claridad aterradora, vio que el mundo entero era su nuevo hogar. Las sombras se extendían a través de las líneas telefónicas, las señales de internet, las ondas de radio, susurrando en oídos desprevenidos. Cualquiera que leyera sobre Hollowell, que escuchara una historia de terror similar, que incluso pensara en la oscuridad, invitaba a las sombras dentro. Y ahora, mientras lees esto, sientes un cosquilleo en la nuca, ¿verdad? Es solo el comienzo. Las sombras te han encontrado. Escucha con atención. Ya están susurrando tu nombre.